Jesús de Nazaret es el personaje más significativo de la tradición judeocristiana y aunque se tiene idea de quién fue, se desconoce mucho de su vida y tal vez no sabemos qué pasó con él durante una etapa de casi 20 años, desde que desaparece a los 12 y reaparece para predicar su palabra a partir de sus 30 años de vida. Hola, bienvenidos sean a este nuevo vídeo, les habla Michel Z y esta vez tocaré el tema de los años perdidos de Jesucristo. Sin entrar en la controversia de las diferencias religiosas, se debe aceptar que Jesucristo es un hombre importante en la historia universal, creador de una serie de investigaciones alrededor de su nombre por el rezagado conocimiento que se tiene acerca de él. Apenas se tienen como testimonios los 4 evangelios de la Biblia, aquel libro sagrado de las religiones que profesan el cristianismo. Aquellos textos son autentificados por la Iglesia y pertenecen al Nuevo Testamento. Desde su nacimiento, Jesús no fue nunca mencionado en ninguno de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta que tuvo la edad de 12 años. A esa edad se le había escapado a sus padres durante las fiestas de Pascua realizadas en Jerusalén, causándoles una gran aflicción a lo largo de 3 días. José y María nunca tuvieron la idea de que el niño pudiera estar en el templo de Jerusalén, lugar donde lo encontraron ocupándose de los asuntos de su padre, como Jesús les respondiera cuando le reprocharon el por qué había desaparecido. Entonces, luego de aquel suceso en el templo de Jerusalén, se perdió toda pista de Cristo. Habrían de pasar casi 20 años para que Jesús volviera a aparecer en público. Según los expertos, reaparece cuando tenía 30 años para predicar la palabra de Dios. Jesús, el carpintero. Existen distintas hipótesis de cuál pudo ser el paradero y qué hizo Jesús durante los años perdidos, como el hecho de que pudo haber seguido el ejemplo de su padre terrenal, José, que se dedicaba a la carpintería. Pero tenemos un problema, ¿pudo Jesús ser solo un carpintero? En Marcos 6, 3, se menciona la cita: ¿no es acaso el tectón, el hijo de María? La palabra carpintero o bien, tectón, tiene su origen en el vocablo griego techne, hacía referencia a una amplia gama de actividades como la arquitectura, la pintura, la carpintería, la medicina e incluso aquella de tejedor. La teoría de Aristóteles plantea que techne era cualquier actividad humana productiva que dependiera de la actividad del practicante. Lo cierto es que en ninguna parte de la Biblia se asegura que José, el padre de Jesús, era carpintero. En dicho libro se considera a Jesús un tectón, palabra griega que hace referencia a que éste pudo ser un diseñador, ingeniero de construcción o arquitecto. El oficio de Jesús es un misterio, pero de haber practicado la carpintería, esta pudo ser una de las razones por las cuales se mantuvo ocupado durante casi 2 décadas de desaparición. Jesús en el Oriente. En esta teoría se comienza a plantear la idea del Jesús viajero, obviamente aquí lo hizo al Oriente. Levi H. Dowling asegura en su libro The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, publicado en 1908, que Jesús se estableció en India, Tíbet, Persia, Asiria, Grecia y Egipto durante su juventud. Elmar Gruber y Olger Kersten sostienen en The Original Jesús que Cristo viajó al Tíbet y que se inmiscuyó en las ideas del budismo, aunque este empezó su difusión 2 siglos después de la Pasión. Otra idea más y que no hace alusión a los años perdidos, pero sí a la de que Jesús pudo estar en el Oriente, es la que dicta que Cristo escapó de Jerusalén después de ser crucificado. Recordemos que el Evangelio apócrifo de Judas relata que la muerte de Jesús es pura utopía, cruzando por Siberia hasta llegar a Aomori, Japón. En ese lugar, Jesús viviría el resto de su vida como un granjero adinerado, grave contradicción en un hombre que siempre profesó dejar todo por seguir a Dios, y murió a la edad de 114 años por vejez. Jesús en América. La hipótesis de que Jesús pudo estar en América, es indudablemente, la más fuerte y creíble de todas por los factores que se han encontrado. Cuando Cristo fue crucificado, faltaban aún alrededor de 1500 años para que el continente americano fuera descubierto. Sin embargo, L. Taylor Hansen sostiene en su libro Walked in the Americas de 1963, que un profeta blanco había visitado la región de Mesoamérica, era un maestro santo de piel blanca que curaba enfermos, controlaba las aguas, los vientos y otros fenómenos naturales. Hansen estaba seguro que ese hombre era Cristo. Los nativos mesoamericanos eran politeístas y uno de sus muchos dioses fue Quetzalcóatl. Los mormones aseguran que esta deidad era Jesucristo, pues como él, el también llamado Kukulcán en la civilización maya, había bajado del cielo y prometió regresar para estar entre sus fieles.
Cuando los españoles llegaron a América al mando de Hernán Cortés, pensaron que Kukulcán había regresado, pues el capitán ibérico tenía un gran parecido a la serpiente emplumada, como también se conoce al dios mesoamericano. Jesús en Gran Bretaña. Por último, existe una leyenda marcada en el ciclo artúrico, un conjunto de cuentos acerca del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Esta leyenda tiene indicios de que Jesús pudo pasar sus años perdidos en Inglaterra. La obra Jesús de Master Wilder, de Gordon Strachan, argumenta que Jesús pisó tierras británicas gracias a la ruta marítima existente entre Palestina y Gran Bretaña, dos regiones que fueron parte del Imperio Romano. El motivo de que Jesús fuera a Gran Bretaña sería estudiar con los druidas, miembros de la clase sacerdotal de ese mismo reino, además de Irlanda y la Galia en Francia. Esta última teoría carece mucho de sustento,